¿Cuál es su nombre? Edgar Valdés Villarreal. ¿Tiene algún apodo? La Barbie. ¿En dónde nació? Laredo, Texas. ¿A qué se dedica? Al narcotráfico. El crimen organizado fue lo que llevó a Edgar Valdés Villarreal a la fama, quien supo ser uno de los capos narcos más importantes de México durante los años 2000. Miembro del cártel de los Beltrán Leiva, se convirtió en una pieza clave del entramado delictivo del país al participar de la creación de la Federación, una unión de diversos grupos para luchar contra los Zetas. La violencia y crueldad fueron su sello particular y lo colocaron en el radar de las fuerzas de seguridad, convirtiéndolo en el objetivo de los más brutales operativos para atraparlo. Pero no estaba solo en ese camino. Una figura capaz de disputarle el centro de atención del ejército fue el ex líder del Cártel del Golfo, Mario Cárdenas Guillén, miembro de una familia de las más sanguinarias dentro del narcotráfico mexicano. A continuación se presenta ante ustedes a quien dijo ser Mario Cárdenas Guillén, En este nuevo video de Militarmente, conoceremos la historia de estos dos despiadados personajes que fueron sinónimo de muerte en sus años gloriosos y descubriremos los operativos que los pusieron tras las rejas, dando fin a su vida criminal. ¡Arriba! H2. Aguas. A pesar de sus raíces mexicanas, Edgar Valdés Villarreal nació el 11 de agosto de 1973 en la ciudad de Laredo, al sur de Texas, en Estados Unidos. Allí asistió a la escuela secundaria, donde su entrenador de fútbol americano lo apodó la Barbie debido a su piel blanca, cabello rubio y ojos claros. En ese momento no sabía que había bautizado a quien sería uno de los hombres más peligrosos dentro del mundo del narcotráfico. Desde joven dio señales de su crueldad. A los 19 años fue detenido por la policía texana, acusado de homicidio por negligencia luego de atropellar a un consejero de la escuela con su camioneta, pero finalmente no recibió ninguna pena por este hecho. Al mismo tiempo comenzó a dar sus primeros pasos como traficante de drogas, en este caso convirtiéndose en proveedor de marihuana en las calles de su ciudad natal. Valdés Villarreal se vio fascinado por la vida criminal y rechazó la oferta de su padre para financiar su educación universitaria. Ya inmerso en la delincuencia, fue acusado por cargos de distribución de estupefacientes y para evitar su captura, huyó hacia México. El final de los años 90 encontró a la Barbie teniendo que comenzar de cero en un nuevo país, pero con la certeza de que definitivamente quería dedicarse al narcotráfico. Su prontuario lo ayudó con esa idea. Un poderoso narco mexicano, tras descubrir que el texano había logrado extender sus operaciones rápidamente a lugares como Nueva Orleans, Luisiana, Memphis, Tennessee y Mississippi, posó su atención en él. Se trataba de Arturo Beltrán Leiva, alias El Barbas, quien entonces era uno de los principales líderes del cártel de Sinaloa. El capo se comunicó con la Barbie en el 2000 y le encargó una de las tareas más importantes para la organización en ese momento: arrebatarle al cártel del Golfo y a los Zetas el mercado y las rutas de tráfico de drogas de la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Valdés Villarreal se convirtió rápidamente en un hombre de confianza de El Barbas y fue clave para la creación de la Federación, una coalición que consistía en sumar grupos delictivos que compartían una enemistad con los rivales a quienes querían desafiar. De esa manera ganaban fuerza para la guerra. No obstante, durante los años siguientes la organización sinaloense sufrió una fractura
y los diferentes líderes comenzaron una lucha entre sí por el negocio. Cuando esto ocurrió, la Barbie no dudó en sumarse al bando de Beltrán Leiva. ¿A quién más llegó a conocer mientras usted estuvo dentro de este mundo de narcotráfico? Al Chapo, al Mayo, al Azul. ¿Cómo dice? ¿Cómo es que conoce a Chapo Guzmán? En una junta. Después comienzan las envidias y se volvió toda la guerra. Pero con el Chapo. ¿Las envidias entre quién? Entre Arturo y el Chapo. Y el Mayo. Nacho Coronel. Todos ellos. Cada uno de esos nombres eran líderes de los cárteles más importantes de México y desataron una violenta etapa de batalla por el control del tráfico en las calles de Nuevo Laredo, donde la Barbie comenzó a mostrar su crueldad y brutalidad. El enfrentamiento entre el cártel que formaron los hermanos Beltrán Leiva y el de Sinaloa provocó la muerte de miles de personas, y Valdés Villarreal estuvo detrás de muchos de esos crímenes. Ya como parte crucial de la organización liderada por el Barbas, nuestro protagonista fue enviado al estado de Guerrero, donde se convirtió en el jefe de sicarios. Su perfil sanguinario era una ventaja a favor, pero principalmente se ganó aquella posición por su destreza para reclutar pistoleros, entre los cuales se encontraban varios miembros de la Agencia Federal de Investigaciones. En su nuevo rol, la Barbie comenzó su propia guerra en el puerto de Acapulco, donde combatió con las facciones de los Zetas y grupos criminales locales. Se volvió común encontrar cuerpos con huellas de una feroz violencia, así como policías asesinados, convirtiendo a Guerrero en un estado devastado por la masacre. Mientras la increíble guerra que había comenzado en 2005 se desataba, Edgar Valdés Villarreal se paseaba orgulloso en lujosos automóviles, vestido con ropa de diseñador. Por las noches se dejaba ver en exclusivas discotecas rodeado de muchas mujeres. La lujuria era su debilidad. Sus enemigos buscaron aprovechar su adicción por la fiesta, enviando a 2 jóvenes para seducirlo y asesinarlo. 2 chicas de Tamaulipas habían recibido el encargo por parte de los Zetas y llevaron a cabo la primera parte del plan con éxito. Sin embargo, luego de salir de un bar con la Barbie, el astuto narco no se dejó llevar por las apariencias y ordenó a sus operadores que las revisaran. Así descubrieron que en sus bolsos llevaban una pistola y una granada. Acto siguiente encerraron a ambas mujeres por una semana con el fin de obtener información sobre el enemigo. Cumplido ese tiempo, Valdés Villarreal decidió dejarlas en libertad. Sabía que al regresar a Tamaulipas serían asesinadas por no cumplir con su misión. Y no se equivocaba. El narco continuó ganando poder e influencia como parte fundamental del cártel de los Beltrán Leiva, hasta que el 16 de diciembre de 2009 la organización sufrió un duro golpe. Efectivos de la Marina desplegaron un fuerte operativo en Cuernavaca, capital del estado de Morelos, donde luego de una feroz balacera abatieron a El Barbas. El operativo convirtió la zona residencial en un campo de batalla entre narcotraficantes y militares, según imágenes transmitidas por la televisión. Los tiroteos, según habitantes de Cuernavaca, se prolongaron por 5 horas. Estados Unidos felicitó a México por esta operación bien ejecutada que significó un duro golpe contra los cárteles de la droga. Arturo Beltrán Leiva era la persona más cercana a Valdés Villarreal dentro de la organización criminal, y tras su muerte, la Barbie decidió seguir su propio camino. Con los hombres de mayor confianza que había reclutado durante los últimos años, emprendió una batalla para controlar el mercado de drogas en Guerrero, especialmente en Acapulco, donde nuevamente se vivieron algunas de las jornadas de mayor violencia en su historia. No obstante, tras un largo trabajo de inteligencia de las autoridades mexicanas, elementos de la Policía Federal recibieron confirmación sobre la presencia del capo narco en una casa de campo ubicada en Cañada de Alférez, en el Estado de México.
y allí entraron en acción. El 30 de agosto de 2010, los efectivos tomaron por sorpresa a Valdés Villarreal y a sus hombres, llevando a cabo un exitoso asalto en el que la Barbie fue detenido junto a varios miembros de su grupo delictivo. Durante el allanamiento de la vivienda donde se encontraban, se incautaron cientos de miles de dólares, una gran cantidad de armas incluyendo varias AK-47, pistolas bañadas en oro y valiosas piezas de arte. Debido a la envergadura de su persona, Edgar Valdés Villarreal fue presentado como un gran trofeo por las autoridades, ya que se trataba de uno de los hombres más buscados de México. Su cabello rubio y ojos claros le hicieron ganar el apodo La Barbie, su reputación como cruel y violento, un puesto en lo más alto del narcotráfico en México. Sonriendo por momentos, así era presentado tras su captura por el gobierno mexicano en el 2010, Edgar Valdés Villarreal. Aquel gesto de risa durante la presentación con la prensa desató una gran polémica en el país, dado que muchos lo interpretaron como una burla a las autoridades. De todas maneras, poco importó esto a la policía, que había logrado meter tras las rejas a uno de los líderes más buscados del mundo de las drogas. Tras diversos procesos y una huelga de hambre por parte de Valdés Villarreal, con la que denunciaba el trato que estaba recibiendo, la Barbie fue extraditado a Estados Unidos en 2015. 3 años después, un tribunal de Atlanta, Georgia, lo condenó a 49 años y 1 mes de prisión, además de una multa de 192 millones de dólares por 4 delitos de narcotráfico y 1 de lavado de dinero. El narco se había declarado culpable de las acusaciones para evitar la sentencia a cadena perpetua que se había solicitado en su contra. El fiscal del caso alegó entonces que la Barbie importó toneladas de cocaína a suelo estadounidense. Y mientras tanto avanzaba sin piedad hacia los cargos más altos de uno de los cárteles más poderosos de México, dejando a su paso incontables vidas destruidas por la violencia. De esta forma, Edgar Valdés Villarreal debe cumplir una pena de cárcel al menos hasta mediados del año 2050, dependiendo de su comportamiento, una decisión que contentó a las autoridades de ambos países. No obstante, algo llamativo ocurrió a principios de 2024, cuando se dio a conocer que su nombre había desaparecido del listado de presos bajo custodia en los registros de la Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos. Esto encendió las alarmas, y aunque las autoridades estadounidenses no han revelado el paradero ni la situación del reo, un portavoz de la mencionada oficina expresó que el hecho de que no aparezca en la lista no quiere decir que Valdés Villarreal esté libre. Más allá de esa aclaración, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que su gobierno ha pedido explicaciones a Washington. Si no está preso, hay que ver cuál fue el arreglo, porque su sentencia era por varios años. Poco después, el canciller mexicano Marcelo Ebrard confirmó que Estados Unidos le aseguró que no estaba en libertad. Y el compromiso que tienen es que si eso llegase a suceder, nos tienen que informar antes. Expertos creen que la Barbie podría estar colaborando con las autoridades estadounidenses, a quienes brindaría información para atrapar a otros líderes del narcotráfico, a cambio de ciertos beneficios como la inclusión en un programa de protección de testigos, la reducción de su sentencia u otro tipo de privilegios. Sea como sea, lo cierto es que aquellos días en los que este violento y despiadado criminal regaba con la sangre de sus enemigos las calles de México han acabado. Sin embargo, esto no significa que otro feroz narco no sea capaz de desatar el mismo terror. Si bien Edgar Valdés Villarreal fue uno de los más brutales, no ha sido el único. Y es por eso que es momento de pasar a nuestro segundo protagonista. La Secretaría de Marina Armada de México informa sobre el aseguramiento de quien se presume y dice ser Mario Cárdenas Guillén, alias el M1 y o El Gordo, presunto líder del Cártel del Golfo, hermano de Osiel Cárdenas Guillén.
Oriundo de la ciudad de Matamoros en Tamaulipas, Mario Cárdenas Guillén es miembro de una familia dedicada al crimen organizado, por lo que recibió una clara influencia desde su más tierna infancia, que luego lo llevó a vincularse directamente en uno de los grupos más peligrosos de México. Su hermano Osiel era líder del Cártel del Golfo y fue uno de los fundadores de su temible brazo armado al que llamó Los Zetas. Para su conformación reclutó a desertores de un cuerpo de élite del ejército mexicano, que dieron un nuevo giro a las tácticas de tortura y sicariato dentro de la organización, antes de dividirse y tomar su propio camino en el mundo delictivo. Durante sus primeros años como miembro del cártel, Mario Cárdenas Guillén, también conocido como el M1, se ocupó de organizar el envío de grandes cantidades de droga hacia Estados Unidos, delito por el cual fue arrestado en 1995. Fue condenado a prisión y trasladado a la cárcel Cerezo II en Matamoros. Sin embargo, esto no lo privó de continuar organizando el tráfico de cocaína y marihuana hacia el país limítrofe, utilizando como fachada para gestionar sus operaciones un taller de reparación de carrocerías de automóviles dentro de los muros de la penitenciaría. En el mismo periodo, el M1 también era conocido por llevar a cabo grandes fiestas, invitar a prostitutas y arreglar redes de juego para carreras de caballo y peleas de gallos. De esa manera, lo que debía ser una estancia de castigo se había convertido en un nuevo palacio para este rey del narco. Mientras todo esto ocurría, el personal penitenciario hacía la vista gorda. Sabían de quién se trataba y lo terrible que podía ser interferir en los negocios de la familia Cárdenas Guillén. Por este motivo, las autoridades mexicanas lo trasladaron a Puente Grande, una prisión de máxima seguridad ubicada en Jalisco, donde terminó de cumplir su condena en 2007. Luego de ser liberado, Mario Cárdenas Guillén se reincorporó al Cártel del Golfo, que ya no se encontraba en manos de su hermano Osiel, quien había sido capturado por las Fuerzas Armadas de México el 14 de marzo de 2003. El líder ahora era otro de sus hermanos, Antonio, alias Tony Tormenta. Junto a este último también se encontraba Jorge Eduardo Costilla Sánchez, alias El Cos, un ex policía de Matamoros que se había ganado un lugar entre los capos narcos más importantes y era un actor clave dentro de la organización delictiva de los hermanos Cárdenas. Ambos se hicieron cargo de los negocios del cártel hasta que el 5 de noviembre de 2010, Tony Tormenta se vio envuelto en un feroz tiroteo con efectivos del ejército mexicano y terminó siendo abatido. Los operativos de inteligencia para la ubicación y persecución de dicha persona se venían llevando a cabo desde hace algún tiempo y el día de hoy tuvieron este resultado. Posterior a un enfrentamiento, cayó abatido Antonio Cárdenas Guillén, alias Tony Tormenta, en una confrontación en la que además fallecieron otros 3 criminales. Asimismo, en los hechos perdieron la vida 2 efectivos de la Secretaría de Marina Armada de México. Con Osiel tras las rejas y Tony Tormenta muerto, la representación de la familia Cárdenas Guillén recayó en el M1, quien asumió como nuevo líder del Cártel del Golfo. No obstante, ese apellido comenzó a debilitarse dentro de la estructura criminal y el otro cabecilla de la banda, el Cos, comenzó a disputarle el control. Los seguidores de Costilla Sánchez se mantuvieron con la facción denominada Los Metros, mientras que los hombres que se mantuvieron leales a Mario Cárdenas Guillén y su linaje conformaron las filas de Los Rojos, quienes son los encargados de ejecutar a miembros de los grupos rivales, así como de recuperar las plazas para su organización. Es aquí donde nuestro protagonista ha mostrado su faceta más violenta, con asesinatos despiadados en los estados del Pacífico como Michoacán, Guerrero, Jalisco y Sinaloa. Esto demostró que el Cos y sus secuaces no eran los únicos enemigos del M1, sino que también buscaba acabar con la presencia de la familia michoacana y los Caballeros Templarios, 2 bandas antagonistas. Ahora bien,
Para enfrentarse a semejante brutalidad, muchas veces hace falta escudarse en la religión y encomendarse a las fuerzas divinas en busca de ayuda, tal como se puede ver con estos sicarios que se preparan para el combate. Y mis manos a la batalla. Iglesia baluarte, gloria, salvación, y honor, por los siglos de los siglos. Amén. Paradójicamente, estos hombres repiten su plegaria antes de cometer los actos más crueles que existen. La gran violencia que ejercía Mario Cárdenas Guillén contra sus enemigos fue la misma que hizo que el conflicto interno del Cártel del Golfo escalara a otro nivel. Si bien los problemas en el liderazgo ya eran evidentes, ambas facciones podían coexistir sin mayores inconvenientes. No obstante, el 2 de septiembre de 2011, las autoridades mexicanas encontraron el cadáver de Samuel Flores Borrego, alias Metro 3, en la caja de una camioneta en las afueras de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Junto al difunto, quien formaba parte del bando de El Cos, se encontraba el cuerpo de un ex policía. Ambos fallecidos presentaban señales de haber sido severamente golpeados antes de recibir un tiro de gracia en la nuca. También se encontró un mensaje dirigido a los Metros, por lo que los informes preliminares de las fuerzas de seguridad indicaron que se había tratado de un ajuste de cuentas interno de los hombres liderados por Mario Cárdenas Guillén, el M1. Así fue como se desató una terrible guerra entre miembros de la misma organización criminal, que se traducía en intensos tiroteos a lo largo de todo Tamaulipas y robos de cargamentos de droga entre las dos facciones. Más allá de que ambos consiguieron victorias y derrotas en los distintos enfrentamientos, fueron los Metros los que lograron retener el control de las principales ciudades, asestando un duro golpe a Cárdenas Guillén. Y como si eso fuera poco, un nuevo operativo de las fuerzas militares lo acechaba. El 3 de septiembre de 2012, personal de la Secretaría de Marina Armada de México llevó a cabo una redada en una vivienda de la ciudad de Altamira, Tamaulipas, la cual había sido marcada por informes de inteligencia como el posible paradero del M1. Efectivamente, los militares se encontraron con Mario Cárdenas Guillén, quien fue rápidamente capturado sin oponer resistencia. Al día siguiente, el narcotraficante fue presentado en televisión nacional vestido con un chaleco antibalas negro y acompañado por 2 marines con pasamontañas. Allí se presentó un informe en el que se expuso que al momento de la detención, Cárdenas Guillén portaba un rifle frente a la entrada de un edificio, junto con 129,000 pesos mexicanos en efectivo, equipo de radiocomunicación, municiones, varias tarjetas de crédito y 4 sobres que contenían cocaína. Su captura fue catalogada como uno de los arrestos de más alto perfil en meses, además de un poderoso golpe al Cártel del Golfo. Luego de un largo proceso en el que la defensa del narco intentó apelar las acusaciones que recaían sobre el M1, el 16 de abril de 2021 fue condenado en México, donde se le impuso una pena de 2 décadas de prisión por los cargos de narcotráfico y delincuencia organizada. Que Mario Cárdenas Guillén, alias el M1, Metro y El Gordo, ex cabecilla del Cártel del Golfo, fue sentenciado a 20 años de cárcel, por lo que permanecerá recluido en un centro federal de readaptación social hasta 2032. Esto si no es extraditado a Estados Unidos. Precisamente un año más tarde, el criminal fue trasladado a suelo estadounidense debido al tratado que rige entre ambos países. De esa manera, Mario Cárdenas Guillén llegó hasta un tribunal del Distrito Oeste de Texas. Allí consiguió una sentencia reducida que contempla 14 años y 5 meses tras las rejas, derivada de los cargos por conspiración para distribuir y poseer cocaína con la intención de introducirla al territorio estadounidense. Dicha pena también contempla el tiempo que el M1 ya ha pasado detenido,
por lo que el ex líder del Cártel del Golfo podría salir en libertad en 2026. No obstante, en ese momento México podría solicitar su traslado a una penitenciaría en su territorio para que se haga cumplimiento efectivo de los 20 años que se le habían otorgado en su país. De esta forma nos acercamos al final, sabiendo que en los próximos años, dos de los capos narco más violentos de la historia mexicana podrían regresar a las calles y demostrar si continúan teniendo el poder que alguna vez ostentaron. Probablemente ambos esperan con ansias ese día para volver a sembrar el terror en sus enemigos. Tú, pinche negrito sigue mandando a tus pendejos, escorias que mandaste a robar trocas y a secuestrar mujeres inocentes, güey, que no tienen nada que ver en esta pinche guerra. La familia es sagrada y se respeta, y esto les va a pasar a tus piedreros ganchados, como tu papá la pinche Panila. Lo que acabas de ver y escuchar son sicarios quemándose vivos, gritando de dolor mientras las llamas consumen su carne. Este macabro hecho fue obra de los infames Zetas, el grupo narco que tuvo como líderes a los hermanos Treviño Morales. Ese clan supo ser uno de los más sanguinarios y peligrosos del planeta, pero gracias a un operativo descomunal por parte de las fuerzas de seguridad mexicanas, fue posible capturar a los capos. No siempre la ley es la que gana, pero cuando lo hace, vale la pena mencionarlo. Por eso en esta nueva entrega de Militarmente vamos a ahondar en las misiones de aprehensión que acabaron con los narcos más temidos. Los hermanos Treviño, líderes de los Zetas, Osiel Cárdenas Guillén del Cártel del Golfo y el Güero Palma, fundador del Frente de Sinaloa. 3 casos impactantes que dejaron sin aliento a toda la nación azteca. Colócate tu chaleco antibalas y salgamos a las calles a combatir la delincuencia organizada. Como te anticipamos en la introducción de este video, Miguel y Omar Treviño Morales estuvieron al frente de los Zetas durante sus años más violentos y sádicos. Entre principios del siglo XXI y sus capturas en 2013 y 2015 respectivamente, fueron responsables del secuestro, ejecución y mutilación de miles de personas. Con tácticas propias de las guerrillas, transformaron a México en un territorio regado de sangre inocente, donde los frentes narcos se disputaban las plazas sin importar el costo humano de esas luchas. Hagamos un poco de historia. Alrededor de 2005, Miguel Treviño Morales fue nombrado referente regional de los Zetas, tomando el apodo de Z40 como símbolo de su importancia. En esa época el grupo era una fuerza comando subordinada al Cártel del Golfo de Osiel Cárdenas Guillén. Operaban como sicarios especializados y tenían una efectividad increíble gracias al entrenamiento militar de muchos de sus miembros. Es por eso que fueron la punta de lanza de Guillén a la hora de combatir tanto con la competencia como con los elementos de la ley. Miguel Treviño Morales llevó consigo a su hermano Omar, alias el Z42, quien se transformó en su mano derecha dentro de la organización. Ambos se encargaban del manejo del negocio en la región de Nuevo Laredo, y allí se les encomendó la tarea de destruir a las células del Cártel de Sinaloa, que intentaban apoderarse de las lucrativas rutas del narcotráfico hacia Estados Unidos. El resultado fue una serie de enfrentamientos impresionantes como el que estás a punto de ver. Luego de asegurar con éxito estas rutas en Nuevo Laredo en 2006, los hermanos Treviño Morales fueron trasladados a Veracruz para dirigir a las tropas. El Z40 fue nombrado líder de los Zetas en el estado, mientras que Omar, alias el Z42, fue su jefe de plaza en varias regiones.
Ambos ocupaban un lugar de privilegio dentro de la organización, siendo los referentes más importantes para el funcionamiento de la misma. En 2008, Miguel viajó a Guatemala para recibir entrenamiento táctico y tender lazos con la fuente del producto comerciado. Allí se encargó de destruir a posibles competidores y de establecer las vías de trasiego internacionales de los Zetas. Era hora de que el equipo comando se separara por completo del Cártel del Golfo, pasando de ser una fuerza de choque contratada a ser un frente independiente. Los sicarios al mando de los Treviño Morales marcaron a fuego la historia de México. Como te anticipamos, eran asesinos despiadados que empleaban técnicas militares para amedrentar a sus enemigos. Desde el fusilamiento masivo al despellejamiento de víctimas para su posterior exhibición en la vía pública. El horror se apoderó de las calles aztecas, elevando el nivel de violencia hasta límites nunca antes vistos. Es por eso que el Estado tuvo que tomar cartas en el asunto para poner un freno al horror. El 15 de julio de 2013, en el estado de Nuevo León, infantes de Marina mexicanos se apersonaron para un operativo que pretendía capturar a Miguel Treviño Morales, principal ideólogo de esa violencia. Luego de meses de inteligencia, los oficiales lograron reunir suficientes datos como para dar persecución al vehículo blindado del narcotraficante. El capo no tuvo oportunidad de defenderse ni emprender un escape de emergencia. Los uniformados rodearon todas las salidas y cercaron cada ruta importante del estado. No había forma de huir. En un operativo prácticamente quirúrgico, donde no fue necesario hacer un solo disparo, ni hubo heridos, cayó el temible Miguel Ángel Treviño Morales, cabeza del sanguinario Cártel de los Zetas. La detención del Z-40 sorprendió a todo México. Se trataba de una de las figuras más reconocidas del crimen organizado, y de un día para el otro se lo vio en todos los noticieros siendo escoltado por agentes de la Marina. Desgraciadamente, los cárteles tienen una capacidad de supervivencia increíble. No alcanza con eliminar a uno de sus líderes para dejar fuera de funcionamiento a una organización tan brutal como los Zetas. De acuerdo con información proporcionada por Estados Unidos y México, el lugar de Miguel fue ocupado por su hermano Omar Treviño. El Z-42 se mantuvo al frente de las células supervivientes de los Zetas, llevando a cabo crímenes brutales a lo largo y ancho del territorio azteca. Sin embargo, sus días en libertad estaban contados. Pronto sufriría el mismo destino que su infame hermano. La investigación para detener a Omar empezó inmediatamente después de la aprehensión de Miguel, tras la cual se abrieron diversas líneas. Una de ellas estaba vinculada con Carlos Arturo Jiménez Encinas, presunto encargado de las finanzas de los Zetas. Durante el seguimiento de Encinas se ubicaron varias viviendas que visitaba en la ciudad de Monterrey y sus alrededores. Para sorpresa de las autoridades, en uno de los domicilios se observó a una persona con las características físicas de Omar Treviño Morales, por lo que se decidió incrementar la vigilancia en la zona para tratar de verificar su identidad. La ley no podía dejar escapar a una presa tan codiciada. El operativo en cuestión ocurrió en la madrugada del 4 de marzo de 2015 en el municipio de San Pedro Garza García, estado de Nuevo León. Bajo el manto de la oscuridad se llevó a cabo una acción conjunta de fuerzas federales, ejército y de la Policía de México. La cantidad de uniformados puestos en servicio da una pauta de la importancia de la presa. Las tropas se reunieron en torno a una lujosa residencia que contaba con cámaras de seguridad y 2 cocheras. Era la casa de Omar Treviño Morales. Al igual que en la captura de su hermano, los uniformados actuaron con información precisa y prácticamente no fue necesario utilizar las armas de fuego. Los subordinados del capo no esperaban un operativo de esa magnitud. Luego se registraron estas imágenes en las cuales se ve al líder Z siendo fotografiado dentro de un avión militar. Pensativo y afligido,
Así lucía Omar Treviño Morales, alias el Z42, en su trayecto hacia la Ciudad de México tras su captura. En un video distribuido por las autoridades, se observa cómo el líder de los Zetas es examinado y fotografiado por personal de la Procuraduría General de la República, mientras es trasladado vía aérea de Nuevo León, en el norte del país, donde fue detenido, a la Ciudad de México. La recompensa por información sobre Omar Treviño Morales era de parte del gobierno mexicano de 30 millones de pesos, mientras que la Agencia de Control de Drogas ODEA llegaba a los 5 millones de dólares. Finalmente, el 21 de julio de 2019, el Z42 fue sentenciado a 18 años de prisión por un juez federal de México. El siguiente caso que vamos a conocer corresponde a una figura que ya mencionamos al narrar la cruenta biografía de los Treviño Morales. Estamos hablando de Osiel Cárdenas Guillén, uno de los referentes históricos del Cártel del Golfo, la organización criminal en actividad más antigua de México. Ten en cuenta que los orígenes de este grupo se encuentran en los años 30, cuando los bandidos al norte del país traficaban bebidas alcohólicas a través de la frontera. Desde entonces, los integrantes se adaptaron a los consumos ilegales de la época para generar ganancias millonarias, incluso si eso implicaba el derramamiento de sangre y el uso de tropas armadas para dominar las calles. Volvamos ahora a hablar del líder que nos compete en este video. Osiel Cárdenas Guillén nació el 18 de mayo de 1967 en Matamoros, Tamaulipas. Era hijo de una familia humilde, por lo que a los 14 años se fue a vivir a casa de su hermana Lilia por falta de recursos en el hogar paternal. Desde niño se desempeñó en muchos trabajos, pero pronto descubrió que tenía un talento casi natural para la delincuencia. Ya con 19 años se adentró en el negocio de la venta de cocaína, utilizando una serie de talleres mecánicos como coartada. Su reputación e influencia fueron en constante ascenso, hasta que a mediados de los años 90 se transformó en el principal encargado del trasiego de narcóticos para el infame Cártel del Golfo. Eran épocas cambiantes que demandaban violencia extrema. Es por eso que el capo creó su propia fuerza de choque compuesta por militares desertores, los antes mencionados Zetas. Junto a esos sicarios, Osiel Cárdenas Guillén sembró el terror en México. Mutilaciones, tiroteos diarios, terrorismo y cadáveres apilados en la calle. La situación era dantesca. El 14 de marzo de 2003, elementos del Ejército Mexicano y de la Procuraduría General de la República llevaron a cabo un operativo secreto en Tamaulipas, uno de los territorios centrales del Cártel del Golfo. El objetivo era decapitar a la bestia, capturando a su principal referente, con la esperanza de que eso fuera suficiente para detener sus crímenes. En el cielo tamaulipeco sobrevoló por varias horas un helicóptero de la Marina. Abajo, en la tierra, se sucedieron 3 balaceras que rompieron la tranquilidad en la región de Matamoros. Primero hubo detonaciones de armas de fuego en el interior de una casa. Eran asesinos ocultos que trataban de impedir el accionar policial. Más tarde hubo una segunda ráfaga de cartuchos cuando Osiel Cárdenas Guillén estaba siendo sacado del sitio en manos de los uniformados. En ese momento, sicarios del Cártel del Golfo accionaron sus AK-47 logrando herir a 3 soldados. Pese a sus esfuerzos, su jefe continuó bajo custodia militar. Era momento de llevar a cabo la segunda parte del plan de detención: trasladar al criminal hasta una dependencia policial donde sería vigilado las 24 horas del día. Osiel Cárdenas Guillén fue ingresado a una camioneta que lo llevó hasta el aeropuerto Servando Canales.
Posteriormente fue ingresado a un vehículo de las Fuerzas Armadas para ser llevado a la capital del país, pero los sicarios del Golfo iban a hacer un último y brutal intento para recapturar a su líder. Una tropa de asesinos descargó rifles y ametralladoras sobre camionetas blindadas del ejército. Matamoros, Tamaulipas, se transformó por varios minutos en una zona de guerra, en la cual los vecinos se escondían en sus hogares para no recibir un balazo perdido. Pese al nivel de violencia de los narcotraficantes, no pudieron evitar la captura de Cárdenas Guillén. Estas imágenes fueron registradas durante su traslado. El 7 de marzo de 2005, el gobierno mexicano concedió a Estados Unidos la extradición del capo. Sin embargo, su entrega a las autoridades estadounidenses no fue inmediata, ya que Cárdenas Guillén debía enfrentar antes una serie de procesos en México. Luego de haber agotado todas las instancias de amparo, el jefe del Cártel del Golfo fue finalmente extraditado el 19 de enero de 2007 a los Estados Unidos, donde enfrentó 19 cargos en una corte de Houston, Texas. Antes de pasar al último caso, debemos apuntar algunas sospechas respecto al proceso judicial mencionado. Muchas versiones señalan que el gobierno de Obama pactó con Ociel Cárdenas Guillén su sentencia a 25 años de prisión y no a cadena perpetua, a cambio de declararse culpable de 5 cargos federales en su contra y, al parecer, develar las entrañas de los cárteles mexicanos. Ahora sí, continuemos. Para el final de esta entrega decidimos dejar una de las historias más impactantes y trágicas que ocurrieron en el crimen organizado mexicano. Una fábula llena de sangre, engaño, infanticidio y una venganza que decantó en la captura de un miembro fundador del Cártel de Sinaloa. Conozcamos a su protagonista. ¿Originario de dónde? De la Torre de Abajo, ¿De dónde se encontraba usted? ¿Dónde se encontraba usted? Puente Grande. Acabas de escuchar a Héctor El Güero Palma, uno de los capos más peligrosos de los años 90. Comenzó su vida delictiva como un ladrón de coches, narcomenudista y pistolero, pero su talento para el crimen llamó la atención de organizaciones de gran poder. A finales de los años 80, este hombre y el Chapo Guzmán eran lugartenientes de Miguel Ángel Félix Gallardo, alias El Padrino, capo fundador del Cártel de Guadalajara. Ese frente llegó a controlar todo el trasiego de drogas hacia Estados Unidos. Luego de la detención de Gallardo el 8 de abril de 1989, la organización se dividió, naciendo de esa escisión el Cártel de Sinaloa en las manos del Güero Palma y el Chapo Guzmán. Había surgido en México una nueva amenaza que pronto se convertiría en un imperio sin precedentes. Veamos una de las tantas balaceras ocasionadas por este infame grupo. El frágil equilibrio del mundo criminal fue revuelto debido a una venganza de Félix Gallardo contra el Güero, motivada por el robo de 300 kilos de cocaína. El antiguo líder de Guadalajara planeó cobrarse el narcótico con sangre y para ello recurrió a Rafael Clavel, un sicario venezolano que se involucró en la familia del capo de Sinaloa. Primero se transformó en su cuñado al casarse con su hermana Minerva. Después sedujo a Guadalupe Leija Serrano, esposa del Güero Palma, con quien éste tenía 2 hijos pequeños. En 1989 la mujer huyó hacia Venezuela con Rafael Clavel junto a sus hijos, Natalí y Héctor, de 4 y 5 años respectivamente, y $2 millones retirados de la cuenta de su esposo. Ya en aquel país, Clavel hizo efectiva la venganza de Félix Gallardo.
Degolló a Guadalupe Leija Serrano y envió su cabeza en una congeladora a El Güero. Luego asesinó a los niños arrojándolos desde un puente en Caracas conocido como El Viaducto. El criminal sinaloense perdió la cordura. En un solo golpe le arrebataron todo lo que amaba. Ahora solo le quedaba la revancha. La respuesta de Palma fue salvaje. Se encargó de dar cacería a todos los involucrados, llegando a matar hasta 9 familiares de Félix Gallardo, incluyendo niños y mujeres embarazadas. Los cadáveres fueron descuartizados o incinerados y sus restos se exhibieron en las calles. En cuanto al sicario venezolano, fue atrapado por la justicia de su país, pero una vez dentro de la cárcel, recibió la atención de socios locales del cártel de Sinaloa, quienes lo asesinaron luego de una larga tortura. Semejante carnicería llamó la atención de las autoridades, que enfocaron a su mejor personal para dar captura al socio del Chapo. El 23 de junio de 1995, el Güero Palma despegó de Ciudad Obregón con destino a Toluca para asistir al casamiento de un amigo del crimen organizado. Ese fue su último viaje como hombre libre. El capo no pudo descender a su destino original debido a un operativo militar que tomó control de toda la pista de aterrizaje. Ante la emergencia, la avioneta de Palma enfiló rumbo a Zacatecas. Desgraciadamente para él, allí también lo esperaba la implacable justicia. Luego de volar sin destino por varias horas, el combustible se acabó y la aeronave cayó en la frontera entre Jalisco y Nayarit. Malherido, sus hombres llevaron a El Güero a una casa de seguridad donde al día siguiente fue detenido. Su captura fue noticia nacional, ya que su nombre era uno de los más conocidos entre la población civil. Para muchos jugó un rol fundamental en la construcción del cártel de Sinaloa como imperio hegemónico del crimen organizado azteca, y por ello fue responsable de la muerte de decenas de miles de personas. Entre los detalles más llamativos de aquella aprehensión se encontraba la pistola de oro de Palma, la cual acaparó la atención de los policías que participaron del caso. La abundancia de pruebas y la espectacular huida aérea del narco dieron como resultado un proceso judicial bastante simple. Al cabo de pocos meses se encontraba tras las rejas en su tierra natal, pero ese no fue su último destino. En el año 2007, Palma fue extraditado a Estados Unidos, donde permaneció por casi 10 años. Una vez resueltas sus cuentas pendientes al norte del Río Bravo, el delincuente fue devuelto a México en 2016. Desde entonces ha luchado contra sus cargos presentados en México con la esperanza de recuperar la libertad, aunque difícilmente lo logre, ya que tiene pendientes numerosos crímenes que aún ni siquiera han sido procesados. Posiblemente este peligroso líder del cártel de Sinaloa nunca vuelva a caminar libre por las calles. Yo almacenaba toda la droga que llegaba ya a la ciudad. Esa era la parte mía. ¿Esa era tu especialidad? Sí. ¿Y qué pasa cuando esos cargamentos no son tan puros o no llegan a su destino? ¿Qué pasa? El cartel de Colombia tiene que solucionar eso. ¿Cómo se soluciona? Se llega a un acuerdo y ya uno, depende de la amistad y depende de la persona con que tú trabajes. El hombre que acabas de escuchar es palabra autorizada a la hora de hablar de trasiego de estupefacientes, violencia armada y brutales asesinatos. Su nombre es Juan Diego Espinosa Ramírez, aunque muchos lo conocen como El Tigre, un narco colombiano que tendió puentes entre su nación y las bandas mexicanas para conformar una ruta infame. Pero no lo logró por su cuenta. A su lado estaba una de las figuras más polémicas en la historia de la delincuencia azteca, Sandra Ávila Beltrán, la cruel reina del Pacífico, una temida jefa narco que supo controlar grandes territorios.
No son Bonnie y Clyde, pero su romance delictivo marcó a fuego el negocio de los narcóticos, dejando un rastro de cadáveres a su paso. En esta nueva entrega de Militarmente vamos a analizar en detalle sus crímenes, su sanguinaria relación y cuáles fueron los errores que pusieron un punto final a sus carreras delictivas. Para diseccionar esta historia de amor, drogas y muerte, es necesario que viajemos hasta Colombia a mediados de los años 80, más precisamente al departamento del Valle del Cauca. Allí, entre territorios campesinos y plantaciones de productos ilícitos, se forjó un verdadero imperio criminal, el Cártel del Norte del Valle. Esta agrupación criminal supo competir en el mismo mercado que el legendario Pablo Escobar y su Cártel de Medellín. Al frente del grupo oriundo del Valle del Cauca se encontraba Diego León Montoya, también conocido como Don Diego, en señal de respeto. Al principio se encargaba de producir y trasladar mercancía ilegal de todo tipo a distintas partes de Centroamérica. Pero con el tiempo tendió un puente infame entre las guerrillas colombianas que producían cocaína y los cárteles mexicanos como el de Sinaloa y el del Golfo que comercializaban en Estados Unidos. Para sostener ese imperio transnacional, Don Diego necesitaba a una persona de confianza en México. Alguien que pudiera supervisar los envíos, asegurar los pagos y mantener tranquilos a los peligrosos clientes aztecas que tenía el Cártel del Norte del Valle. El elegido fue Juan Diego Espinosa Ramírez, alias El Tigre, sobrino de Don Diego y prometedor operador narco. Pronto el muchacho construyó excelentes relaciones en México, principalmente con los cabecillas del Cártel de Sinaloa, fundado por el legendario Joaquín El Chapo Guzmán, y su secuaz Ismael El Mayo Zambada. Según reportes de agencias de seguridad mexicanas y colombianas, entre la primera mitad de los años 90 y el año 2004, Juan Diego Espinosa Ramírez fue el responsable de llevar hasta los Estados Unidos más de 500 toneladas de cocaína. Estamos hablando de ganancias impresionantes que se estiman en los 10.000 millones de dólares. ¿Qué quiere más un narcotraficante? ¿Dinero, poder o las dos cosas? Primero quiere el dinero. Y cuando tienes dinero ya quieres poder. Te eleva. El dinero llega el momento que muchas veces crees tú que no tocas el piso. ¿Cuál fue la mayor cantidad de dinero que manejaste? En una semana, 30 millones de dólares. El Tigre llevaba una vida de gran opulencia y hacía sus negocios a plena luz del día. Se hacía millonario a costa del sufrimiento y la muerte de personas en ambas orillas del río Bravo. Ahora bien, la primera pregunta que surge frente a estos crímenes es cómo las autoridades locales jamás intervinieron con el trabajo del colombiano. La lamentable respuesta es que gran parte del espectro político y de la cúpula policial azteca ya estaba en el bolsillo de los narcotraficantes. Cuando hablamos de 40 toneladas de droga al mes, ¿cierto o falso? Es cierto. ¿Cómo pueden entrar 40 toneladas de droga a Estados Unidos sin ser detectados? Para eso existen las conexiones y existe la delincuencia organizada. ¿Te refieres a elementos del gobierno, de las autoridades, a corrupción? Gobierno, el narcotráfico no se mueve si no es con la ayuda de muchas personas involucradas. Como puedes ver, el enlace entre el Estado y los cárteles funciona desde hace décadas. No se trata de una novedad de nuestros tiempos, sino más bien de una regla de antaño que aún no se ha podido romper. Para el año 1994, Juan Diego Espinosa Ramírez se había transformado en el segundo hombre más importante en el Cártel del Norte del Valle, solo por detrás de su tío, Don Diego. Esto le valió un lugar en las listas de los más buscados del FBI y otras agencias estadounidenses, pero la amenaza de su arresto nunca parecía concretarse. Las sospechas indican que sus conexiones gubernamentales lo resguardaban de un destino carcelario. El Tigre se sentía absolutamente seguro e intocable.
Tanto así que durante toda esa época dorada el capo vivió en una casa lujosa ubicada en Guadalajara, México, desde donde supervisaba el arribo y el envío de los paquetes hacia la potencia norteamericana. Yo almacenaba toda la droga que llegaba ya a la ciudad. Esa era la parte mía. Esa era tu especialidad. Sí, me encargaba de que realmente llegara, qué cantidad llegaba y saber que si era buena o no era bueno lo que nos había llegado. Fue justamente en Guadalajara donde en algún punto a mediados de los años 90, el Tigre conoció a la que se transformaría en su principal socia y compañera de ilícitos. Sandra Ávila Beltrán, alias la Reina del Pacífico. Es momento de hablar de una de las mujeres más emblemáticas y peligrosas en la historia de este negocio tan oscuro, la cual carga con más sangre en sus manos que muchos de sus colegas masculinos. Se podría decir que Sandra Ávila Beltrán nació para traficar drogas, casi como si se tratase de un designio familiar del cual no se puede escapar. Es que su tío no era otro que Miguel Ángel Félix Gallardo, un legendario capo conocido por muchos como el jefe de jefes. Su apodo proviene debido a que fue el fundador del Cártel de Guadalajara, una de las organizaciones que revolucionó por completo el negocio en suelo azteca. Al crecer junto a este magnate, su sobrina cultivó una gran estima sobre el oficio del traficante. Escuchemos lo que tiene para decir la famosa Reina del Pacífico. No es que yo diga no son mis amigos, si son mis amigos. La situación en el país es cada día más incómoda pero no le echen toda la culpa al narco. Es que ¿quién les dice que son malos? No son malos. Hay gente buena y gente mala, pero donde quiera, en empresarios, políticos, en todas partes hay gente buena y gente mala. No generalicen al narco como algo malvado. Desde joven, Sandra se abocó al negocio familiar en diversas tareas de gran importancia. Cuando la organización de su tío fue desbaratada en 1989, producto de la captura de todos sus referentes, la mujer continuó su oficio, pero colaborando con el incipiente cártel de Sinaloa del Chapo Guzmán, una suerte de heredero de los negocios de Miguel Ángel Félix Gallardo. ¿Recuerdas que anteriormente te contamos las increíbles ganancias que generaba la ruta narco que unía Colombia, México y Estados Unidos? Esta estrepitosa cantidad de billetes era más de lo que los capos podían gastar a pesar de la ostentosa vida que llevaban. Es aquí donde entró en juego Sandra Ávila Beltrán. Ella se encargaba de posicionar ese dinero en negocios aparentemente legales, como inmobiliarias, locales comerciales, gasolineras y otro tipo de inversiones. En simultáneo, ella fungía como nexo entre diversas células de Sinaloa que requerían comprar armamento, vehículos, gestionar sobornos o pagar el alto costo que tienen los golpes sicariales. La sobrina del jefe de jefes pasó a forjarse un nombre propio como financista y representante económica del narco. Así fue como nació la Reina del Pacífico. Cuando Sandra Ávila Beltrán y Juan Diego Espinosa Ramírez se conocieron, fue amor a primera vista. Es que no solo se atraían, sino que compartían un rol destacado en el mismo negocio infame. Su relación multiplicó sus capacidades como operadores del crimen organizado, solidificando los nexos entre Colombia y México, pero también fortaleciendo al cártel de Sinaloa en suelo azteca. Fue así que se volvieron íntimos socios del Chapo Guzmán y de Ismael El Mayo Zambada, quienes confiaban en la pareja todo lo relacionado al envío, traslado y venta de la mercancía. La Reina y el Tigre comenzaban a construir su imperio. Y cuando no se paga con dinero, ¿con qué se paga? Se forman las guerras. ¿Y quién da las órdenes? De eso se encargan los dueños de la mercancía. Recibieron la potestad de acribillar a quienes consideraran problemáticos, teniendo carta blanca para derramar la cantidad de sangre que ellos creyeran necesaria. Se cree que la pareja es responsable de decenas de asesinatos brutales que acontecieron tanto en México como en Colombia, siempre con la marca registrada típica del narcotráfico. El modus operandi era simple:
Un sicario se aproximaba a la víctima y ante la mirada atónita de varios testigos, le volaba la cabeza con un disparo a quemarropa. Un espectáculo grotesco que debido a su brutalidad servía de advertencia para los demás. El costo de la traición es una bala en el cerebro. Este tipo de escenas macabras son el verdadero legado de los cárteles narco. Las ciudades que fueron infectadas por este negocio se transformaron de a poco en páramos sangrientos, donde la vida no tiene ningún tipo de valor. La máxima ley son las armas de fuego. Y la gran mayoría están en manos de sicarios salvajes que responden a las órdenes de los capos, sin importarles qué tan inescrupulosas sean. En múltiples entrevistas, tanto la Reina del Pacífico como el Tigre han tratado de distanciarse de las torturas, las ejecuciones masivas, las decapitaciones y los desmembramientos que forman parte del código narco actual. Ellos afirman que antes el negocio era diferente. Sin embargo, esta pareja fue responsable de aumentar el nivel de sadismo y derramamiento de sangre en México y Colombia. Ahí los pueden ver, esos están disparando esos hombres. Ahí los tienen. Disparándole a los muchachos con la policía ahí al lado. La policía ahí detrás. Ahí podemos ver a los... No hay fechas precisas, pero a mediados de los 90 la pareja tuvo un hijo llamado José Luis Fuentes Ávila, quien sería el futuro heredero del infame imperio. El niño fue criado en una cuna de oro, rodeado de lujos, viajes y regalos caros sustentados por la venta de cocaína que efectuaban sus progenitores. Pero probar las mieles del mal tiene un precio alto que no solo se computa en billetes. El 18 de abril de 2002, el niño fue secuestrado cuando se retiraba del gimnasio del fraccionamiento Puerta de Hierro, ubicado en Guadalajara, donde la familia vivía entonces. La Reina del Pacífico se enfureció y buscó ayuda entre sus socios para poder pagar la suma presuntamente millonaria del rescate. En un momento de desesperación, fue ella misma en persona hasta la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco para hacer la denuncia correspondiente. ¿Pueden imaginarse a la narcotraficante más importante del país ingresando por su propia cuenta a un recinto de justicia? Finalmente, luego de varios días de negociación y miedo, el niño fue devuelto a los brazos de su madre. Más allá del desenlace feliz, un rumor macabro comenzó a infectar el seno familiar. Las malas lenguas sugerían que el secuestro fue una fachada orquestada por el padre de la criatura, el Tigre, en un intento desesperado por conseguir dinero rápido para saldar deudas. Esta teoría nunca fue probada, pero las dudas bajaron como neblina en el hogar de los narcos, cimentando una desconfianza que fue creciendo con el tiempo. Aún así, el clan continuó facturando cifras millonarias y viviendo en el más extremo de los lujos. Sandra Ávila fue una mujer que vivió rodeada de lujos y estuvo relacionada con los más grandes capos mexicanos, pero que siempre negó la fama de influyente narcotraficante que le atribuyeron. Su extrovertida personalidad la convirtió en toda una figura del mundo del narcotráfico en México. La pareja siguió durante algunos años más, pero el contexto en México y en Colombia no era el mejor. Durante los primeros años del siglo XXI se dio una brutal reconfiguración del panorama narco mundial. La aprehensión o muerte de capos como los hermanos Beltrán Leiva, el escape de prisión del Chapo Guzmán en enero de 2001, el surgimiento del brutal cártel de los Zetas, entre otros eventos, dieron lugar a un clima turbulento. Las dinámicas de poder estaban en constante cambio y de a poco el Estado mexicano lograba victorias importantes sobre la delincuencia organizada, utilizando al ejército como punta de lanza. Tanto la Reina del Pacífico como el Tigre sentían a la justicia respirando en sus nucas. La paranoia se apoderó de ellos, por lo que comenzaron a dudar el uno del otro.
Cada golpe a la puerta de su casa era una excusa para desenfundar una pistola, y cada salida del hogar era analizada con gran detenimiento para evaluar los peligros que podrían presentarse. Pasaron a vivir en una cárcel de oro, en donde su existencia se volvió tortuosa, ya que estaban seguros de que eran los próximos en la lista de la justicia. En la noche del viernes 28 de septiembre de 2007, la pareja tuvo una discusión respecto a una cena que se iba a llevar a cabo esa misma velada. Me estaba bañando y ella se va a ir a un restaurante. Y yo le digo, de todo corazón, le digo, no vayas, que no siento las cosas bien. Pero me dijo, no tardo. Y ahí fue donde la detuvieron a ella. Como en un juego de ajedrez destinado a la derrota, la primera en caer fue la reina. La policía mexicana detuvo a la mujer cuando salía del restaurante Vips, ubicado en la Ciudad de México. Fue un operativo rápido, sin violencia. En cuestión de minutos, las imágenes de Sandra Ávila Beltrán siendo escoltada por uniformados dieron la vuelta a todo el país. Durante un interrogatorio preliminar, la criminal describió de esta manera sus ocupaciones y fuentes de ingresos. Su nombre, por favor. Sandra Ávila Beltrán. ¿De dónde es originaria? Tijuana, Baja California. ¿A qué te dedicas? Al hogar y al comercio. ¿Qué comercias? Ropa, rento casas. ¿Por qué estás aquí? Por una orden de aprehensión con fines de extradición. Es seguro afirmar que la reina de los narcóticos no se hizo millonaria simplemente vendiendo ropa y comerciando. Su esposo, el Tigre, fue detenido en la misma jornada con una diferencia de pocas horas respecto a su mujer. El hombre fue capturado cuando salía de la panadería La Gran Vía, ubicada en San Jerónimo, al sur de la Ciudad de México. Tampoco opuso violencia ni amenazó a los uniformados. El narco colombiano sabía perfectamente que era inútil luchar contra una docena de oficiales listos para jalar del gatillo ante la más mínima amenaza. ¿Qué pensaste cuando te atraparon? Nada, tranquilo, demasiada tranquilidad. Incluso estaban muy alborotados ellos. Yo les dije que no, que yo no traía gente, que yo no traía armas, que no traía nada. La principal acusación por la cual fueron presentados frente a la justicia estaba relacionado con un misterioso buque capturado por la policía hacía mucho tiempo. En 2001, un extraño barco fue interceptado en Manzanillo, Colima. La documentación del navío era sospechosa, por lo que los uniformados se dispusieron a revisarlo. Lo que descubrieron los dejó con la boca abierta. A bordo del barco se transportaban más de 10 toneladas de cocaína, un cargamento millonario que tenía como destino los Estados Unidos. Luego de varios años de investigación exhaustiva, las autoridades determinaron que la pareja conformada por la Reina del Pacífico y el Tigre se encontraba detrás de esa operación tan ambiciosa. Solo un dúo con tanta experiencia podía hacerse cargo de ese riesgo tan grande. Así definían la importancia del operativo las autoridades mexicanas de la época. La Policía Federal desmantela un vínculo vital para el trasiego de cocaína entre los cárteles colombianos y mexicanos. Unidos por el crimen, separados por la ley. Desde aquel 28 de septiembre, la pareja se mostró distante. Cada uno optó por defender su propia coartada. Durante los diversos procesos judiciales relacionados a la incautación del buque, se les acusó de delitos graves como violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, atentados contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero. En la investigación participaron expertos mexicanos y norteamericanos que trabajaron codo a codo, buscando las pistas que pudieran derribar el imperio de la pareja. Sin embargo, todo fue en vano. Pese a sus abultados historiales, la ley no pudo comprobar ninguno de los cargos, por lo que ambos fueron absueltos de casi todas las acusaciones en su contra. Ahora bien, en el caso de Sandra Ávila Beltrán existe una salvedad. Si bien logró eludir los cargos de mayor envergadura, fue encontrada culpable de apoyar económicamente a una persona ligada al narcotráfico. Se presume que ese individuo sería Ismael El Mayo Zambada, capo de Sinaloa,
pero esta teoría no ha tenido confirmación. Esto le valió una condena mínima de más de 5 años de encarcelamiento efectivo. Pasó 7 años tras las rejas hasta que fue liberada el 7 de febrero de 2015. Luego de volver a las calles, Sandra Ávila Beltrán brindó numerosas entrevistas en las que describió su vida tras las rejas en la cárcel de mujeres de Santa Marta, Acatitla, en la capital de México. Lejos de querer terminar con sus problemas legales, presentó una denuncia contra el gobierno de la Ciudad de México ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, diciendo que en su celda había insectos a los que se refirió como fauna nociva. También dijo que la prohibición de introducir alimentos provenientes de restaurantes violaba sus derechos humanos. Evidentemente, su realeza extrañaba el trato preferencial que recibía cuando era una referente del crimen organizado sinaloense. En cuanto al recuerdo que tiene de su relación con el Tigre, podemos decir que el romance se marchitó tras las rejas de la prisión. Mi error fue haber conocido al que fue mi novio, un colombiano, y bueno, que mi vida era, pues sí, de lujos, de carros, de joyas, de ropa, de tanto lujo, y que detienen a un colombiano en Estados Unidos y él dice, es que ella es el contacto de mis amigos en México, cuando yo nunca les había presentado a nadie. En sus palabras, su captura fue un error provocado por un falso testimonio de un informante colombiano. Esto tampoco ha sido comprobado y es uno de los tantos detalles misteriosos que rodean a la historia de esta peligrosa delincuente. La influencia de Sandra Ávila Beltrán en la cultura narco es inconmensurable. Desde hace años es una referente ineludible a la hora de hablar de las mujeres más peligrosas del mundo criminal. La infame relación entre la Reina del Pacífico y el Tigre es un mito del crimen azteca. Juntos lograron dominar el negocio con puño de acero, regando de sangre el suelo colombiano y el mexicano por igual. De esta forma llegamos al final de un video cargado de romance, drogas y muerte. Si te gusta este tipo de contenido y quieres descubrir más historias del mundo narco, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.